Buen día, hoy vamos a meditar Daniel capítulo 1 versículos 1 al 7. Este sábado que pasó me dejó desconcertada una noticia de Corea. Es que 154 jóvenes adolescentes murieron asfixiados y muchos otros fueron heridos por una avalancha de personas en una calle donde fueron a festejar Halloween. La imagen del bombero tratando de sacar un cuerpo en medio del montón me pareció más que triste, aterrador. ¿Qué es el Halloween para que convoque a tanta gente y cobre tantas vidas inocentes? ¿Hasta dónde esta cultura siniestra ha influenciado a nuestros jóvenes? ¿Cómo podemos mantener nuestra identidad de cristianos en un mundo donde te bombardean con una cultura totalmente opuesta a los preceptos de Dios? Y esto es lo que precisamente nos enseña Daniel, cómo nadar contra la corriente de este mundo. Veamos un poco el contexto. Daniel nació a la mitad del reino de Josías y creció durante las reformas de este rey que fue temeroso y devoto a Dios. Pero cuando muere Josías y lo sucede su hijo Joacim, la nación de Judá regresa a la idolatría y al pecado, por la que Jeremías lloraba y advertía al pueblo del juicio de Dios que se cumple a manos de Nabucodonosor, quien ocupó el trono de Babilonia en el año 605 a.C. y ese mismo año sitia a Jerusalén, convirtiéndolo en un estado vasallo. Y lleva cautivos de Jerusalén a muchos de los hombres más sabios, siendo Daniel uno de ellos. Y así comienzan los 70 años del exilio de los judíos en Babilonia. El pueblo de Judá estaba cautivo en una tierra extraña, con una cultura pagana y un lenguaje desconocido, sin su templo, sin poder hacer sacrificios, lejos de la comunión con Dios, y se sentían descorazonados. Es un periodo muy difícil y oscuro. Los profetas como Jeremías y Habacuc, que fueron contemporáneos con Daniel, lloran y claman buscando una respuesta de Dios sobre la maldad, la injusticia, la pobreza, y parece que no hay respuesta. Pero Daniel sabía que detrás de toda la historia humana estaba la mano de Dios, la soberanía de Dios, que es el mensaje central de este libro. Por eso dice en el versículo 2 que es el Señor quien entregó en las manos de Nabucodonosor a Joacim. Y según las apariencias externas, Nabucodonosor era triunfador y el nombre de Dios había sido avergonzado. Pero este versículo nos muestra que Dios tiene el control sobre la historia de la humanidad. Es Dios quien permite que su pueblo viva en exilio. Es Dios quien permite las aflicciones para purificarlos y traerlos de nuevo a Él. Y es Dios también quien permite que Daniel y sus amigos sean llevados cautivos y elegidos por los babilonios para ser reeducados. Y estos jóvenes eran de la nobleza, eran jóvenes apuestos e inteligentes. Y los babilonios querían realizarles un lavado de cerebro, en simples palabras, tratándolos no como rehenes, sino con todos los privilegios del palacio real. Querían formar en ellos líderes babilonios que hablen como ellos, que coman como ellos, que piensen como ellos y que vivan como ellos con sus costumbres y valores. Y lo primero que hacen es cambiarles los nombres a cada uno de ellos, los cuales en hebreo tenían un significado relacionado con Dios. Por ejemplo, Daniel significaba Dios es mi juez. Ananías, agraciado por Dios. Misael, ¿quién es como Dios? Y Azarías, Jehová ha ayudado. Y ahora los cambian por Beltasar, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos cuatro llevan el nombre de los cuatro deidades principales de Babilonia. Bel, el dios principal, luego el dios del sol, el dios de la tierra y el dios del fuego. El propósito de Nabucodonosor era cambiarles su identidad judía al de Babilonia, cambiarlos de adoradores de Jehová a adoradores de Bel.
Pero como veremos más adelante, ni el cambio de nombres, ni la educación, ni el idioma, ni su cultura pudieron cambiar el corazón de estos jóvenes. Ellos nunca perdieron su identidad en Dios. Ahora, ¿qué aplicación podemos obtener de este pasaje para el día de hoy? Lo que nos está diciendo a través de Daniel es lo siguiente. Aunque Argentina esté lleno de gobernantes corruptos y hay una diversidad bárbara de dólares y la sociedad está llena de confusión y hay una tremenda inmoralidad sexual, a pesar de todo eso, debemos reconocer que Dios está en control de la historia de Argentina y que en vez de estar quejándonos de los gobernantes o preguntando a Dios ¿hasta cuándo, Señor? O ¿por qué ocurre lo que ocurre? Debemos arrodillarnos y pedir perdón por el pecado del pueblo. Llorar y clamar por la misericordia de Dios hacia Argentina. Y como iglesia, cumplir con el rol de ser luz en medio de una generación perversa. Y como Daniel y sus amigos, por más que el mundo nos trate de sucumbir en su cultura con todas las tecnologías y las redes sociales, su lenguaje inclusivo y su ideología de género, mantengámonos firmes con nuestra identidad como hijos de Dios y discípulos de Cristo que sepan decir no frente a presiones de los grupos que quieren manchar nuestra identidad y nos quieren arrastrar por la corriente de este mundo. Hoy oro para que el Espíritu Santo nos dé suficiente valor para no perder nuestra identidad y nos dé también suficiente fe para seguir siendo discípulos de Jesús y que podamos trastornar el mundo entero con el poder del Evangelio. Amén. Que Dios los bendiga.